Bueno, comenzamos a abandonar la dinámica de la partícula y ahora vamos a ir como mínimo a un grupo de partículas. Es decir, cuando tenemos en un caso discreto muchas partículas o bien el caso continuo, donde suponemos que hay un continuo de partículas, ¿verdad? Cosa que sabemos que también es una aproximación. Entonces, en estos casos donde trabajamos con más de una partícula, vamos a poner nuestro interés en el grupo, en el total, a ver cómo se mueven frente a los estímulos que tienen. Entonces, un primer concepto que tenemos que ingresar es centro de masa o centro de masas. Da lo mismo emplear el singular que el plural. Bueno, allí está en un conjunto, esto está en el volumen, por supuesto. Yo dibujo en un plano, ¿qué va a ser? Entonces ahí está la masa uno, como hay varias, bueno, la vamos a numerar, son discretas, ¿no? Entonces M1, M2, M3, bueno, ahí está la yésima y así seguimos hasta las N que haya, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos primero a la definición del centro de masa. Es decir, vamos a definir el centro como aquel punto cuya posición está determinada por este vector. R centro de masa. Está claro que estamos trabajando con un sistema de referencia, que todavía no lo estoy mostrando. Es de libre elección, ¿verdad? Entonces, bueno, R centro de masa, vengan con una R mayúscula, porque son muchas masas, entonces corresponde que sea mayúscula. La posición del centro de masa desde el sistema de referencia que yo elija. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, hay un montón, desde donde sea que esté mirando esto, donde está el observador, en el origen de ese sistema, bueno, hay un montón de R sub i, ¿no? De vectores posición de cada una de las masas, ¿verdad? Entonces, bueno, una primera idea es sumarlas, pero no de cualquier manera, porque no está dicho que estas masas tengan todo a la misma cantidad de kilogramos o de la medida que sea que utilicemos, ¿verdad? Entonces, bueno, el vector posición, medido desde el sistema donde estoy mirando, va a ser el vector posición de cada una, pero pesado, pesado con la masa que está en él. O sea, vamos a hacer el vector R sub i tanto más grande o más chico como lo sea la masa MI. ¿Está bien? Entonces voy a hacer el producto del vector RI, posición de la iésima masa, por su masa justamente. Bueno, cuando yo haga la suma de todas voy a tener algo que obviamente no es un vector posición, es kilogramos por metro la unidad, ¿verdad? Entonces, bueno, lo voy a dividir por la masa total. O sea, voy a limpiar la masa total. Ya la masa total de alguna forma la he puesto arriba dándole peso a cada vector. O sea, la idea es darle importancia, mayor importancia al vector que posiciona la masa de mayor masa, ¿no? Entonces, bueno, fenómeno. Lo que está abajo es la masa total del sistema de partículas, ¿verdad? Bueno, como cualquier vector, en el sistema que yo elija va a tener tres componentes en el espacio de tres dimensiones, ¿verdad? Si logro hacer que pueda trabajarlo en un plano, porque la distribución es en un plano, entonces elegiré dos ejes en ese plano que contiene todas las partículas y eliminaré una de las coordenadas. Si la distribución es lineal, tomaré un eje en esa línea y entonces trabajaré en una sola dimensión. Bueno, bien ahí. Entonces, en el caso más extremo, digamos, donde hay una distribución en volumen, bueno, allí están X centro de masa, Y centro de masa y el Z centro de masa, que es el mismo criterio, ¿cierto? Están tomando las coordenadas X sub I, Y sub I y Z sub I pesadas con la masa que hay en ellos, ¿no? Bien ahí. Si podemos suponer que la estructura es continua en vez de ser discreta, supongamos que esto está en volumen también, es un continuo, ya sabemos que, bueno, están las moléculas, lo que sea que lo forman a esto, pero también hay aire. Bueno, no, el aire no lo consideramos, es una distribución continua de materia. Es una primera aproximación. Entonces, el volumen total es B, la masa total es M, y bueno, allí tomo, así como antes trabajaba con masas pequeñas, sumadas, pequeñas respecto del total, digamos, ¿no? Hay muchas masas. Entonces acá tomo una muestra justamente de una masa pequeña respecto de la M mayúscula total. Es lo mismo, es como una partícula en la teoría del continuo, ¿no? Entonces, bueno, acá hay un diferencial de volumen, un infinitésimo de volumen, algo muy pequeño de volumen, que contiene un infinitésimo de masa, del total de la masa, ¿verdad? Una cantidad infinitesimal respecto del total. Bueno, su densidad en cada punto, ¿cómo se define? Como ρ.
la densidad volumétrica, o sea, algo en volumen, ρ, que por lo tanto de punto a punto podrá variar, no está dicho que sea constante, ρ en un punto x, y, z en el sistema que yo haya elegido, es el cociente entre esas dos cantidades, diferencial de masa, diferencial de volumen. O sea, me está midiendo cuántos kilogramos hay por metro cúbico, yo diría, ¿no? O sea, sus unidades son las unidades de masa dividido las unidades de longitud al cubo. O sea, kilogramos por metro cúbico, por ejemplo, si es el MKS, el sistema elegido, ¿verdad? Bien ahí, bien ahí. Entonces, aquí está de nuevo, recordamos lo que teníamos. Bueno, es usual que si lo que tenemos una distribución en un plano, en vez de ρ se usa sigma de xy. Pueden usar el ρ, no hay ningún problema. Se suele, ya lo que pasa es que uno cuando ve sigma ya dice, ah, esto es superficial, para el caso bidimensional, ¿verdad? Y lambda es el caso unidimensional, insisto. Podemos usar en vez de ρ de x y z, una ρ de xy y una ρ de x. Pero uno cuando ve ρ, sigma y lambda ya sabe que está tratando con 3, 2 o una dimensión. Bueno, seguimos teniendo el vector centro de masa. En el caso continuo, las componentes del vector centro de masa serán las integrales de las ecuaciones anteriores para el caso discreto. Estas eran, ¿no?, las ecuaciones para el caso discreto. Entonces, extendidas allí donde haya elementos de masa. Es decir, vamos a tener esto, las integrales de x es la coordenada ahora del punto donde está el elemento diferencial de masa, o sea, en vez de haber una masa mi es lo que representa esa masa pequeña, es el diferencial de masa. Y abajo esa suma extendida a todos los diferenciales de masa. O sea, es una suma infinita de elementos infinitesimales. Eso representa la integral, ¿verdad? Entonces lo mismo para y lo mismo para z. Bueno, de la primera ecuación, puesto que el diferencial de masa es ρ por diferencial de volumen, y diferencial de masa integrado en todos los lugares, en toda la masa del continuo, es la masa total, entonces el x del centro de masa termina siendo ρx diferencial volumen dividido la masa total. Y similar las otras ecuaciones, ¿verdad? Bien, ahí. Entonces ahí me he tomado un permiso, estoy mostrando que ρ no tiene por qué ser constante, puede depender de x y z. Pero yo acá no lo estoy escribiendo simplemente por notación, para que no haya exceso de notación. Bueno, si hay problema con eso, pueden escribirlo y listo, no hay ningún problema. Bueno, vamos a ver rápidamente un ejemplo, a ver qué es lo que nos da esto. Ya vimos que es un promedio, pero es un promedio ponderado, un promedio de posiciones, pero ponderado con la masa. O sea, el vector posición se le da relevancia a los puntos donde hay mayor masa. Entonces, bueno, vamos a poner entonces nuestro sistema de referencia, haremos un ejemplo para ver de qué se trata, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo estas tres masas, ¿no? Claramente una es el cuádruple de cada una de las otras, ¿no? O sea, por allí tengo 1 kilogramo y 1 kilogramo, no están los 2 kilogramos juntos, sino están separados, y tengo una de 4 kilogramos. Bueno, si yo quiero hallar el vector posición centro de masa, primero voy a tener que decir desde dónde cuerno lo mido. ¿Está bien? Entonces, bueno, desde algún lado. Pongo un lado cualquiera. En general, en los casos que es discreto, en los del continuo también hay que buscar los puntos, ya se verá después que hay asimetría. En general conviene poner el origen del sistema de referencia donde está alguna de las masas. ¿Por qué? Porque entonces la posición de esa masa va a ser cero. Elimino un término en la sumatoria. Como siempre. Entonces allí están los vectores posición de las tres masas que tengo, ¿no? R1, R2 y R3 para M1, M2 y M3. Entonces, bueno, ahí está la definición. Entonces hay que hacerlo para este caso de tres masas y con una masa definida, ¿verdad? Bueno, entonces arriba que tengo R1, el vector R1 multiplicado por 4 kilogramos. La masa es un escalar, entonces en cada caso lo que hace es estirar, escalar positivo además. Entonces estira o contrae el vector R1. Depende si es mayor que 1 o menor que 1. Le sumo el kilogramo que tiene la masa 2 por su posición desde el sistema donde estoy midiendo. Y lo mismo hago para R3. Y abajo que está la suma de todas, donde recupero que estoy hablando de una posición, ¿verdad? De un promedio ponderado en la masa. Entonces tengo 6 kilogramos debajo, ¿verdad? La masa total. Entonces, bueno, en color amarillo vamos a poner este vector. ¿Qué es este vector? Es 4 veces el que está dibujado allí. Supongamos que es este, que está perfectamente dibujado. Aproximadamente lo está. Es 4 veces R1, ¿verdad?
Entonces acá tengo el mismo R2, lo que hago es llevarlo a desplazo paralelamente a sí mismo y lo llevo a coincidir con el final del anterior, ¿no? O sea, el comienzo del vector 1 por R2 es el final del primero. Lo que está escrito allá arriba, voy a hacer la suma de la poligonal, ¿no? Y ahora tengo R3, lo que voy a hacer es, como está multiplicado por 1, tal cual como está, lo traslado paralelo a sí mismo. Lo allí. Bueno, finalmente la suma de ellos tres es, entonces, como la poligonal indica, es el vector con origen en el origen del primero y final en el final del último. Entonces, aquí está, es todo ese tamaño de vector. Pero esa es la suma de todo, me falta dividir por 6, que es la cantidad de la masa total. Ese vector es poco representativo. Bueno, allí está la mitad, o sea que ese es el número 3. O sea que hay 3 unidades para cada uno de los lados, para arriba y para abajo. Entonces, si divido por 3, por ejemplo, la parte de abajo, bien, no, allí está. Si divido por 6, entonces voy a tener un sexto de todo esto. O sea, esa raya que está un poquitito más gruesa, abajo, ¿verdad? Ese es el centro de masa, allí está. Un sexto del vector grandote. Helo allí. Helo allí. Entonces, ese es el vector centro de masa. Se dan cuenta que está mucho más cerca de la única masa de 4 kilogramos que de las otras dos. Por supuesto que si yo hubiera colocado que esa masa valía 10 y las otras valían 0,1, por ejemplo, esto iba a ser todavía más representativo, estar todavía más cerca de la masa 1. Y esto es independiente del sistema que yo elegí. O sea, elegí uno cualquiera. Prueben ustedes a elegir cualquier otro y se van a dar cuenta que el resultado es exactamente el mismo. Lo stesso.